La maternidad es un tema fascinante y lleno de matices. En la Biblia encontramos modelos de madres que con sus virtudes y sus defectos nos ofrecen lecciones profundas sobre la vida, la fe y la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que algunas de estas figuras maternas no son lo que solemos imaginar? Muchas veces idealizamos a las madres bíblicas como ejemplos perfectos, pero la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos. Hoy te invito a reflexionar sobre las madres que aparecen en las Escrituras, algunas de las cuales son admirables, mientras que otras cometen errores que dejan huellas profundas en la historia. Acompáñame en este viaje para descubrir qué nos enseñan realmente estas mujeres sobre la maternidad, la fe y, por supuesto, sobre el ser humano que todos somos. Si te apasiona este tema, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, compartir con tus amigos y, por supuesto, comentar tus pensamientos. Quiero saber qué opinas. Ahora, sin más, profundicemos en este increíble viaje de reflexión. La Biblia, como una de las fuentes más antiguas de sabiduría y enseñanza moral, está llena de relatos poderosos que involucran a madres. Pero ¿quiénes son estas mujeres y qué significan realmente para las Escrituras? Es cierto que las madres son representadas de muchas maneras. Algunas se muestran como ejemplos de virtudes inquebrantables, mientras que otras, lamentablemente, se presentan como personajes que caen en el error y cuyas decisiones afectan no solo a sus familias, sino a toda una nación. La maternidad en el contexto bíblico no es solo un rol, sino un simbolismo poderoso de fe, sacrificio y lucha. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ser madre implicaba no solo el cuidado de la descendencia, sino también una misión divina que podía traer bendición o consecuencias graves, dependiendo de las decisiones que estas madres tomaran. En muchas culturas antiguas, y especialmente en el contexto judío y cristiano, la figura materna era vista con una doble responsabilidad: proteger a la familia y guiar espiritualmente a sus hijos en el camino de Dios. Ahora bien, en medio de estas figuras tan significativas, aparecen ejemplos de madres que nos sorprenden por sus acciones. Algunas de ellas, como Ana, la madre de Samuel, son retratadas como modelos de fe, dedicación y sacrificio. Ana se enfrenta a la infertilidad, la tristeza y la desesperación, pero su fe inquebrantable y su promesa de entregar a su hijo a Dios la convierten en un símbolo de devoción. Pero no todas las madres bíblicas son ejemplos de virtudes incuestionables. Figuras como Jezabel, madre de un rey malvado, nos muestran que la maternidad también puede ser influenciada por decisiones equivocadas, aquellas que conducen a la destrucción y a la corrupción. Estas madres nos hacen preguntarnos, ¿realmente es posible ser una madre perfecta según la Biblia? Y más importante aún, ¿qué nos enseñan estas mujeres sobre nuestra propia humanidad? En la Biblia encontramos a algunas madres que son descritas como ejemplos de virtud, cuyas vidas ofrecen lecciones poderosas sobre fe, sacrificio y dedicación. Estas mujeres, aunque no perfectas, nos muestran que la maternidad puede ser un camino de profundo compromiso espiritual y personal. Entre ellas, dos figuras destacan por encima del resto y son, sin duda, modelos a seguir: Ana, la madre de Samuel, y María, la madre de Jesús. Comencemos con Ana. En el libro de 1 Samuel encontramos a una mujer profundamente triste porque no podía tener hijos. En una sociedad donde la maternidad era vista como una bendición directa de Dios, la infertilidad de Ana era motivo de angustia. Sin embargo, Ana no se rindió. Lloró y oró fervientemente, pidiendo a Dios que le diera un hijo, con la promesa de dedicarlo al servicio divino. Y de hecho,
Dios escuchó su oración y le otorgó a Samuel, quien más tarde sería uno de los más grandes profetas de Israel. El sacrificio de Ana fue extraordinario. Al nacer Samuel, ella cumplió su promesa, entregándolo al templo para ser criado por el sacerdote Eli. El acto de fe de Ana no solo demuestra su devoción, sino que también refleja el sacrificio que a veces implica ser madre. Poner las necesidades de Dios por encima de las propias, sabiendo que, al hacerlo, está creando una oportunidad única para el propósito divino. Por otro lado, María, la madre de Jesús, representa una de las figuras más veneradas en la tradición cristiana. La Biblia la describe como una mujer humilde, llena de gracia, elegida para ser la madre del Salvador del mundo. María es el ejemplo perfecto de la fe inquebrantable. Desde su aceptación del mensaje del ángel Gabriel, que le anunció que sería la madre del Mesías, hasta el dolor que experimentó al ver a su hijo crucificado, María encarna la virtud de la obediencia y la confianza en el plan divino. Aunque su vida no fue fácil, ya que enfrentó dudas, juicios y desafíos, su fe nunca vaciló. María nos muestra que la maternidad, en su forma más pura, es una colaboración con la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad implique sacrificios personales. Lo que tienen en común Ana y María, más allá de su devoción a Dios, es su capacidad para poner la voluntad divina por encima de sus propios deseos. Ambas madres experimentaron sufrimiento y sacrificio, pero lo hicieron con una fe que, incluso en los momentos más oscuros, les dio la fuerza para seguir adelante. Además, son recordadas no solo por ser madres excepcionales, sino por su fe incansable, que las convirtió en mujeres de influencia eterna. Sin embargo, la cuestión que surge es si estas madres representan una perfección inalcanzable para todas las mujeres. ¿Es posible que cualquier madre pueda alcanzar el nivel de fe y sacrificio que Ana y María demostraron? ¿O acaso sus historias nos muestran algo más profundo sobre la humanidad? Que la verdadera virtud no es la perfección, sino la fe genuina en medio de las dificultades. La Biblia no nos presenta a estas madres como seres perfectos, sino como ejemplos de personas reales, que a pesar de sus luchas mantienen una conexión profunda con Dios. Aunque la Biblia también nos presenta ejemplos de madres virtuosas, no podemos ignorar a aquellas que, a pesar de ser madres, cometieron errores graves, cuyas decisiones influenciaron no solo sus vidas, sino también las de sus hijos y naciones enteras. Estas figuras maternas imperfectas nos ofrecen un contraste vital, mostrando que, aunque la maternidad está llena de desafíos, también es un reflejo claro de nuestra humanidad y nuestra lucha interna. Entre estas madres que fallaron o tomaron decisiones cuestionables, tres figuras se destacan: Eva, Rebeca y Bat-seba. Comenzamos con Eva, la primera mujer y madre según la Biblia. Eva, a diferencia de muchas de las figuras maternas que conocemos, no solo se enfrenta a la dificultad de ser madre en un mundo sin el conocimiento completo del bien y el mal, sino que su pecado en el jardín del Edén tiene repercusiones eternas. Eva, al ceder ante la tentación de la serpiente y desobedecer el mandato de Dios, trajo el pecado y la muerte al mundo y con ello afectó la humanidad entera. Pero, ¿qué podemos aprender de ella? En lugar de verla únicamente como la madre del pecado, debemos entender que Eva representa a todos los humanos, cuyas decisiones imperfectas tienen consecuencias. Sin embargo, Eva también es un símbolo de la misericordia divina, ya que Dios, a pesar de su desobediencia, promete redención. Eva nos recuerda que, aunque la maternidad trae consigo responsabilidades, también conlleva la posibilidad de fallar, pero nunca perder la esperanza de la restauración. Otra figura que pone en evidencia la imperfección materna es Rebeca, la madre de Jacob y Esaú.
En el relato de Génesis, Rebeca se muestra como una mujer que, guiada por el amor por su hijo Jacob, toma decisiones que a largo plazo fracturan la unidad familiar. Al ayudar a Jacob a engañar a su esposo Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú, Rebeca inicia una serie de eventos que no solo destruyen la relación entre los hermanos, sino que también crean un conflicto que durará generaciones. ¿Cómo podría una madre que tiene la capacidad de influir profundamente en sus hijos tomar decisiones tan devastadoras? Rebeca, en su afán de asegurar el futuro de Jacob, olvidó la importancia de la honestidad y la justicia, valores que también son esenciales en la vida familiar. A través de ella, la Biblia nos muestra que las madres, a pesar de sus buenas intenciones, pueden equivocarse gravemente y que sus decisiones, aunque nacidas del amor, pueden tener consecuencias impredecibles. Finalmente, Batseba, la madre de Salomón, es otra figura que desafía la visión idealizada de la maternidad. Batseba, en un principio, es conocida por su relación con el rey David, la cual comenzó con un pecado, el adulterio. El evento que llevó a la concepción de Salomón fue el resultado de una decisión inmoral que cambió el curso de la historia de Israel. A pesar de las circunstancias de su relación con David, Batseba jugó un papel crucial en la ascensión de Salomón al trono. Una historia que refleja la complejidad de la maternidad y el impacto de las acciones pasadas en el futuro. Sin embargo, a pesar del pecado inicial que la rodea, Dios utilizó la vida de Batseba para llevar a cabo su plan divino. A través de ella, el rey Salomón fue establecido como uno de los gobernantes más sabios de Israel. Esto nos muestra que, aunque una madre pueda cometer errores graves, aún puede ser utilizada por Dios para cumplir propósitos mayores, recordándonos que, a pesar de nuestros fracasos, el plan divino puede seguir adelante. Las historias de Eva, Rebeca y Batseba son una potente llamada de atención. Las madres, como todas las personas, son falibles. A veces, sus decisiones son equivocadas, impulsadas por el amor, pero también por el miedo, la inseguridad o la falta de juicio. Sin embargo, lo que estas figuras nos enseñan es que la maternidad no es un viaje de perfección, sino de crecimiento, lucha y a menudo de redención. A través de sus fallos, estas madres nos muestran que todos estamos en un proceso constante de aprendizaje y que, aunque nuestras imperfecciones nos definen, también tenemos la oportunidad de aprender, crecer y ser perdonados. Las figuras maternas. En la Biblia, tanto las que muestran virtudes extraordinarias como aquellas que caen en errores graves, tienen algo en común. Todas son humanas. A través de sus historias se nos presenta una maternidad que no busca ser perfecta, sino real. La Biblia no nos muestra a madres infalibles, sino a mujeres que con sus virtudes y defectos enfrentan los retos de ser madres con fe, sacrificio, errores y redención. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos modelos maternos y cómo nos impacta esto en nuestra vida diaria? Primero, nos queda claro que la maternidad en las Escrituras es una jornada de fe. Tanto Ana como María enfrentaron enormes desafíos que, si bien no fueron fáciles, las fortalecieron en su confianza en Dios. Ana, al no poder tener hijos durante mucho tiempo, mostró una fe inquebrantable, confiando en que Dios escucharía su clamor. Su historia nos enseña que incluso en los momentos de desesperación, la fe puede abrir puertas y cumplir promesas divinas. María, por su parte, nos muestra que la maternidad, aunque llena de sacrificios, también puede ser un canal de bendición divina. Ambas madres nos recuerdan que la maternidad es también un acto de entrega, no solo de amor, sino de obediencia y confianza en los planes de Dios.
Sin embargo, no solo se trata de los aspectos positivos de la maternidad. Las historias de Eva, Rebeca y Bat-seba también nos ofrecen importantes lecciones sobre la imperfección. Nos enseñan que la maternidad no tiene que ser idealizada, ya que las madres también pueden fallar. Eva, a pesar de ser la madre de toda la humanidad, cometió el error de desobedecer a Dios, lo que trajo consecuencias graves no solo para ella, sino para todo el mundo. Este relato nos muestra que nuestras decisiones tienen impacto y que aunque podamos cometer errores, eso no nos define permanentemente. Rebeca, con su manipulación y engaño, nos recuerda que incluso las decisiones motivadas por el amor pueden resultar en consecuencias dolorosas y a largo plazo. Bat-seba, por su parte, ilustra cómo el pecado puede entrar en la maternidad, pero también cómo Dios puede redimir y usar incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos. Entonces, ¿qué nos enseñan estas madres? La respuesta no es sencilla. Nos invitan a reflexionar sobre la humanidad de la maternidad. Nos muestran que no se trata de ser madres perfectas, sino de ser madres reales, que luchan, caen, se levantan y sobre todo buscan la redención. Además, nos invitan a entender que, aunque las fallas pueden ser parte de nuestra vida, nunca estamos fuera del alcance de la gracia divina. El mensaje que queda claro es que, a través de las dificultades, la fe y la gracia, incluso las madres que parecen haber fallado, pueden tener un impacto eterno y profundo en la historia. Las historias de estas mujeres nos permiten entender que la maternidad no es una carga de perfección, sino una experiencia de aprendizaje continuo. Y lo más importante, no importa cuán difícil sea el camino, la gracia divina puede redimir nuestras fallas, transformando nuestras decisiones y convirtiéndonos en instrumentos de propósito y bendición. Al concluir este recorrido por las figuras maternas de la Biblia, nos encontramos con una enseñanza profunda. La maternidad no es un camino de perfección, sino de humanidad. A través de las historias de Ana, María, Eva, Rebeca y Bat-seba, vemos un abanico de experiencias que reflejan las diversas facetas de ser madre, desde la virtud y el sacrificio hasta el error y la redención. Estas madres no son perfectas, pero en su imperfección nos muestran lecciones que trascienden el tiempo y las circunstancias. La maternidad, según la Biblia, no está definida por un estándar inalcanzable, sino por la disposición a seguir adelante, a pesar de las dificultades y las fallas. Las madres bíblicas son modelos a seguir, no porque hayan sido infalibles, sino porque vivieron la maternidad con una fe activa, una fe que no se limita a los momentos fáciles, sino que persevera incluso cuando todo parece ir mal. La historia de Ana, por ejemplo, nos muestra que la espera y la paciencia son parte del proceso. Ana fue una madre que luchó con la infertilidad, pero su fe en Dios no flaqueó. En el caso de María, su aceptación del plan divino, incluso cuando implicaba sacrificios personales enormes, nos enseña que la verdadera virtud en la maternidad radica en la entrega y la obediencia, incluso cuando no entendemos completamente el propósito. En contraste, las figuras de Eva, Rebeca y Bat-seba nos muestran que la maternidad también implica errores, decisiones equivocadas y consecuencias inevitables. Eva, como la madre de la humanidad, cometió el primer error que trajo consigo el pecado y la muerte, pero su historia nos recuerda que todos, sin importar nuestra caída, estamos destinados a buscar la redención. La lección que Eva nos deja es que, aunque nuestras decisiones erradas pueden tener un impacto profundo, la gracia de Dios está siempre presente para restaurarnos. Rebeca, con sus decisiones equivocadas, nos enseña que las buenas intenciones no siempre conducen a buenos resultados.
Sin embargo, su historia también revela que aunque nuestras decisiones puedan fracturar relaciones, no somos condenadas por nuestros errores. La gracia divina permite que incluso los actos más dolorosos tengan un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento. Y Batseba, una mujer que, aunque cometió un pecado, fue utilizada por Dios para cumplir su propósito, es una recordatoria de que nuestras imperfecciones no nos descalifican del plan divino. Ella es un claro ejemplo de que, independientemente de los errores cometidos, la redención es posible y Dios puede hacer maravillas a través de quienes, como nosotros, son imperfectos. Por lo tanto, la maternidad bíblica no es un camino de perfección, sino un testimonio de fe, sacrificio y redención. Nos enseña que no hay madres perfectas, pero hay madres que a través de sus imperfecciones demuestran una fe que puede transformar sus vidas y las de sus hijos. Nos invita a aceptar nuestra humanidad, reconocer nuestras faltas y buscar la redención que Dios ofrece, sin importar cuán graves hayan sido nuestros errores. Nos desafía a entender que la maternidad es un proceso continuo, lleno de aprendizajes, altibajos y sobre todo de esperanza. Las historias de estas madres nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones y sobre el propósito divino que puede surgir incluso de nuestras luchas. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente buena como madre, o si alguna vez te has sentido abrumada por las imperfecciones de tu vida, recuerda que la Biblia no solo celebra a las madres virtuosas, sino que también honra a aquellas que, como todas nosotras, son humanas y están en un proceso de constante transformación. Si este contenido te ha tocado, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan reflexionar sobre estos poderosos mensajes. Déjame tu comentario sobre cuál de estas madres te ha impactado más y por qué. El viaje a través de las madres bíblicas nos ha permitido conocer figuras complejas, cuyos errores y virtudes continúan enseñándonos lecciones valiosas para nuestra vida cotidiana. Lo que hemos descubierto no es solo un relato de madres ejemplares o fallidas, sino una profunda reflexión sobre la condición humana, sobre las decisiones que tomamos y sobre la manera en que esas decisiones impactan no solo a nuestras vidas, sino también a las de las generaciones que nos siguen. A lo largo de este análisis nos hemos encontrado con modelos de fe como Ana y María, cuyas vidas fueron un testimonio de sacrificio y obediencia a la voluntad de Dios. Ambas, aunque no exentas de luchas personales, fueron bendecidas por su firme confianza en que, a través de la fe, podrían superar cualquier obstáculo. Estas madres no eran perfectas, pero su fe las transformó en instrumentos divinos, capaces de influir en la historia de manera profunda. Por otro lado, figuras como Eva, Rebeca y Batseba nos muestran la imperfección humana en su forma más cruda. Sus decisiones equivocadas tuvieron consecuencias graves, pero también nos enseñan que, incluso en medio de nuestras fallas, siempre hay oportunidad para la redención. Eva nos recuerda que nuestras decisiones tienen un peso histórico, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos siguen. Rebeca nos muestra cómo el amor por nuestros hijos puede cegarnos a la verdad, mientras que Batseba nos enseña que, incluso a través del pecado, podemos encontrar la oportunidad de recibir perdón y cumplir con un propósito más grande. En última instancia, las historias de estas madres bíblicas nos invitan a entender que la maternidad no es una carga de perfección, sino un proceso lleno de luchas y aprendizaje. Nos desafían a abrazar nuestras imperfecciones y a reconocer que ser madre, al igual que ser humana, es una aventura de constante crecimiento, de sacrificios y también de gracia divina.
A través de las decisiones y las experiencias de estas mujeres, entendemos que la maternidad no se trata de cumplir con un estándar, sino de vivir con autenticidad, buscando siempre el perdón, la redención y el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Así que, ya sea que te veas reflejada en las virtudes de Ana y María o en las imperfecciones de Eva, Rebeca o Batseba, recuerda que, en todos los casos, lo que importa es la capacidad de aprender y crecer. Ninguna madre es perfecta, pero todas pueden ser herramientas poderosas de transformación, tanto para sus hijos como para ellas mismas. Te invito a reflexionar sobre tu propia maternidad o sobre las madres que han influido en tu vida. ¿Qué lecciones puedes aplicar de estas historias en tu día a día? ¿Cómo puedes, al igual que ellas, crecer a través de tus imperfecciones? La maternidad no es un viaje fácil, pero es sin duda un viaje que vale la pena emprender. Si este contenido te ha sido útil o inspirador, no olvides darle like, suscribirte al canal para más contenido sobre estos temas profundos y compartirlo con quienes también necesitan una reflexión sobre la maternidad. Deja tu comentario y comparte tus pensamientos sobre estas madres bíblicas que transformaron la historia.